Pennywise y los perdedores. Villano y protagonistas en una de las mejores historias de terror que se han hecho, tanto como para seguir siendo explotada. ¿Por cuánto tiempo más? Imposible saberlo. ¿Deberían dejar de exprimir a este personaje? Quizás sí, tal vez no, pero esa es otra discusión. Hoy, toca centrar el análisis en este payaso que ha causado pesadillas desde su aparición en 1986, y claro, su contraparte, porque como vamos a ver, están muy ligados. Bienvenido a la segunda parte del especial de tercer aniversario. Disfruta del miedo. Creo que es obvio, pero por si las dudas te lo advierto. Este video está lleno de spoilers sobre el libro, pues profundizaré más que en el video anterior, donde establecí el escenario. Derry, un pueblo que comenzó con explotación de madera, creciendo durante décadas, con sucesos horribles en su historia. En las entrañas de esa pequeña ciudad, muy profundo, duerme Pennywise. ¿Qué lo hace tan aterrador y uno de los villanos más memorables de Stephen King y el horror en general? Vayamos desde el principio. Pero, ¿cuándo es eso? En realidad, no sabemos el tiempo que ha explotado el área de Derry para comer. A través de un ritual antiguo, el Club de los Perdedores averiguó algo importante. Llegó hace milenios, cuando el planeta Tierra era muy diferente, en alguna era geológica remota. Por lo tanto, podemos suponer que es inmortal, y si no fuera por sus enemigos, hubiera permanecido en esta zona incluso después de que el último humano de la Tierra desapareciera. Siguiente punto. ¿Qué es Pennywise? Stephen King escribió este libro como la posibilidad de que, en una sola historia, se reuniera un elenco de monstruos clásicos, todo miedo en una sola novela, encabezado por un payaso, el símbolo de terror para muchos niños. Por eso es que, en realidad, la palabra eso resulta el único adjetivo que puede describirle, pues la mente humana no tiene las capacidades para presenciar su verdadera forma, y el único que sabemos lo hizo, murió al instante, horrorizado por la visión. Pero si tuviéramos que clasificarlo como especie, lo más certero es vampiro de energía, junto con otros personajes de distintas historias. Por eso es que no se limita a asesinar niños para alimentarse con su carne. Antes de eso, en los últimos minutos de vida, les aterroriza con el más profundo miedo, algo que resulta delicioso por ser sencillo, a diferencia de los adultos y sus mentes llenas de preocupaciones, pero vacías de imaginación. No sabemos cómo es, y tampoco es de aquí, de dónde proviene. Esta es una parte muy interesante, porque acaba conectando con muchos libros de Stephen King, convirtiéndose en una obra clave. El espacio Todash no es un sitio en específico, sino el eterno y oscuro vacío que existe entre los múltiples mundos, repleto de monstruos que escapan de la imaginación y de vez en cuando, por errores, invaden otros mundos. ¿Cómo llegó Pennywise desde este sitio hasta la Tierra? Es un misterio. A través de la misma pesadillesca revelación, los perdedores solo vieron un meteorito estrellarse en medio del caos prehistórico. Por ello, sabemos que es un ser externo. Pero el espacio Todash tiene otra criatura importante para la historia, y es quien ayuda a los niños durante el combate contra eso. La tortuga Maturín es tan colosal que, por accidente, vomitó a nuestro universo. Aunque su intervención durante el conflicto es mínima, sin duda salvó la vida de esos niños. Parece el único ser en la existencia que inspira cierto temor en eso, aunque trate de disimular burlándose de su vejez y poca inteligencia.
Pero hay otro punto clave en la historia del pueblo y el mismo Pennywise. ¿Cómo adoptó esa personalidad de payaso? En el video anterior te hablé de los diversos interludios y ciclos, ¿cierto? Beverly, cuando regresa a su casa siendo adulta, se topa con una anciana que le habla sobre Bob Gray, su padre, también conocido como Pennywise, el payaso bailarín. Más adelante en las investigaciones, Mike se encuentra un grabado muy antiguo con este mismo personaje, y entonces nos llega la gran pregunta: ¿cómo fue que esa criatura se apoderó de dicha identidad? ¿Por qué, de todos los miles de personas a través del tiempo, tomar a Bob Gray en especial? Un gran espacio para que los fans hagamos nuestras hipótesis, y es muy probable que se le invente un origen en la nueva serie. Será interesante verlo. Bien, hasta ahora es eterno, externo y alimentado de miedo. Siguiente punto. Casi es seguro que no puedes escapar de él, y toda la ciudad está a su merced. Vive en las profundidades, dentro de una caverna milenaria conectada con la parte más antigua de los ductos, que a su vez llevan a las cañerías actuales. Y con eso sabes lo que implica, ¿cierto? Baños, cocinas, coladeras en la calle, escuela, iglesia, parque, río. Él puede llegar a cualquier punto de Derry, sin obstáculos, y por el mismo camino llevarse a las víctimas. Pueden pasar días, meses o años sin que los cuerpos aparezcan, y es que, tal vez, están allá abajo, olvidados en la oscuridad. Pero también escucha, ve todo lo que ocurre en la superficie, casi como si fuera omnipresente. ¿Quieres más? Recuerda que fue capaz de lastimar a Bill a través de una fotografía, que cobró vida en el álbum de su difunto hermano. Ya ubicó a su víctima. ¿Ahora qué? Él puede cambiar de forma a voluntad, según sea el miedo de ese pobre niño que va a atacar. Sanguijuelas, momias, el monstruo de Frankenstein, hombres lobo, cadáveres, pájaros gigantes. No tiene una limitación. Incluso esa forma final de araña gigantesca que toma no es su apariencia real, solo lo más cercano a la interpretación que podría dar una frágil mente humana. Pennywise es energía, fuegos fatuos que solo con ver conduce a la locura. Ya con esto es un ser indestructible. ¿Quieres más? Es tan poderoso que influye en todo el pueblo y su comportamiento. En el video anterior, repasando los eventos más oscuros de Derry, vimos que todo queda impune o se olvida, por más atroz que sea el crimen. Pennywise es el encargado de esto. Incluso puedo destacar la tarde en que, siendo niños, los perdedores le enfrentaron. Toda la calle estaba vacía, como si de pronto todos los habitantes hubieran tomado una siesta al mismo tiempo, preparándose para la batalla final. Mientras Eddie es víctima de Henry, quien le rompe el brazo, no hay intervención y el único adulto huye. Peor cuando el padre de Beverly la persigue en público para golpearla. Todos observan, pero nadie le detiene. En caso de que ese crimen se hubiera consumado, tal vez Al Marsh habría sido encarcelado o víctima de linchamiento. Pero tras eso, todo de vuelta a la normalidad. Tal como mencioné en la primera parte, no hace falta que este ser se ensucie las manos. Tiene muchos secuaces que, sin saberlo, cometerán los crímenes en su nombre, limpiándole el camino. No me cansaré de decir que uno de los momentos más interesantes es la aparición de Christine para llevar a Henry. Último punto, y sobre el que hay muchísimas preguntas, puede reproducirse. Los perdedores encuentran un sembradío de huevos y Ben les destruye uno por uno, pero en completa oscuridad, con pocos cerillos, y al final se hace la pregunta: ¿maté a todos? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto tiempo tardarían los hijos en nacer y crecer? Tal vez nunca lo sepamos. Se alimenta de miedo, es eterno,
externo, multiformas, omnipresente, influye en todo el pueblo, usa humanos para sus propósitos y para colmo, se reproduce. Un lugar bien merecido entre los personajes más temibles de la literatura en general. Y con todo esto dicho, podemos comprender por qué tiene tantos seguidores y material para explotar. Que no nos extrañe entonces que sea la encarnación del miedo, porque, con todo esto, no podemos evitarlo y se adaptará a aquello que más nos aterroriza. Si es tan poderoso, ¿cómo le detuvieron? Ese es el siguiente tema, porque un villano de esta magnitud requiere más que un héroe para detenerlo. En especial, hicieron falta 7, en pasado y futuro, como niños y adultos. El Club de los Perdedores. Un nombre curioso, ¿no? Ben es blanco de abusos por su sobrepeso. Beverly sufre violencia en casa. Eddie es sobreprotegido por su madre hasta extremos avergonzantes. Mike y su familia son víctimas debido a cuestiones raciales. A Stanley lo discriminan por su religión. Bill es tartamudo y Richie es demasiado Richie. Todo esto que los hace diferentes del resto les ayuda a simpatizar entre sí con mucha facilidad. Por primera vez en sus vidas sienten lazos de pertenencia, pueden jugar en su propio territorio sin sentirse agredidos y, sobre todo, su unión logró ponerle freno a los constantes ataques de Henry, que por separado les hizo sufrir mucho. No por ello son inmunes, como se comprueba cuando le rompen el brazo a Eddie. Esto es un cambio en la película que no me gustó del todo. Mientras que ahí los separa tras una discusión, en la novela es un momento de unión total, donde Eddie enfrenta a su madre que intenta separarle de los demás. Pequeñas diferencias, ¿qué opinas tú? Pero volviendo al tema, su amistad les hace más fuertes, sin ser lo único. Cada uno de ellos sobrevivió a encuentros cercanos con Pennywise en distintas formas, según sus propios miedos profundos e infantiles. Estuvieron demasiado cerca de morir, tanto que estar vivos pareciera un milagro. ¿O eso es? Un pequeño grupo de mortales, sean niños o adultos, no podría hacer gran cosa contra una criatura con todo lo que mencioné hace unos minutos. Mucho menos sobrevivir a solas, ¿cierto? Hay un elemento más en juego, algo que proviene del mismo sitio que Pennywise, la tortuga. Haré un paréntesis para entender esto, tan rápido como sea posible. El universo de Stephen King tiene como centro de todo a la Torre Oscura, a su vez sostenida por 6 haces, cada uno con su respectivo guardián, que podemos definir de alguna manera como criaturas ancestrales. Pero hay muchos misterios al respecto. Para más información, te invito a leer esta saga. Bien, ¿por qué digo todo esto? Uno de esos guardianes es la tortuga Maturín. Leer con cuidado nos muestra que, en varios puntos de la historia, aparecen pequeñas figuras y dibujos de tortugas, dejando en claro que su presencia acompaña a los perdedores. Bill logra verla, cuando encara a Pennywise sin máscara. A lo lejos, débil, vieja, pidiendo perdón por crear el universo, que vomitó por sentirse mal del estómago. Aunque el payaso le insulta y subestima, en realidad sabe que es un rival muy fuerte. Lucha por aterrorizar a los niños, que se separen, cualquier cosa para no enfrentarlos. Pero hay un problema. La tortuga no está ahí cuando los perdedores regresan muchos años después. Murió, y ahora el inmenso caparazón está vacío, dejándoles por su cuenta al monstruo confiado en la victoria. Otro punto a aclarar es que King utiliza un término, el K. Por dar una definición, podemos decirle destino, aunque es mucho más grande y profundo que eso. Los perdedores son un K-Tet, un grupo unido por el destino. Cuando entra el último integrante, todos logran sentir que el equipo está completo. Muchas veces se dejan claro que hay una fuerza enorme ayudándoles, que les mantiene unidos o pone pistas en su camino. Tenemos que buscar información y de pronto encontramos este libro que es justo lo necesario. Haremos un rito, pero alguien debe quedarse afuera para cuidar al resto.
aunque por muchos sorteos que hagamos, siempre hay un múltiple empate. Ese es el poder del K, mantenerlos unidos, y esa es la parte fea sobre lo que pasa en las coladeras para mantenerse así. Se entiende el mensaje, pero no he encontrado una sola persona que esté de acuerdo con el método. Así, con el destino y unión de su lado, logran herir de gravedad a Pennywise. Incluso podemos sospechar que por primera vez en toda su existencia conoce el miedo. Se retira al fondo de su madriguera para reponerse y muchos años después, cobrar venganza contra esos chicos, quienes no supieron que, en ese momento, cuando una botella rota les cortó las manos para prometerse regresar, era la última vez que estarían los 7 juntos. Mientras eso dormía para recuperarse, los perdedores siguieron sus vidas. Cada uno tomó camino fuera de Derry y a su manera consiguieron el éxito absoluto. Solo uno quedó atrás, Mike. Inspirado por su padre, tuvo la tarea de investigar el atroz pasado del pueblo y mantener viva la llama de los perdedores, atento a cualquier señal de que el payaso volviera. Pero hay un detalle. Eso no envejeció, mientras ellos sufrieron los estragos de la vida humana. Además, 7 era un número mágico, un talismán que les otorgaba fuerza de unión. Pero apenas iniciar la historia, nos recibe una terrible noticia. Tras la llamada de Mike, Stan se suicidó en la bañera, cortándose las venas. Esto puede ser otra prueba de la enorme influencia del payaso a través de las distancias largas. Buena parte del libro trata sobre el resto, uniendo sus memorias hasta completar el rompecabezas sobre lo ocurrido en 1957 y sentirse seguros para la batalla final contra eso. Pero hay otro golpe, y es que Henry apuñala a Mike. De 7 que debían bajar, quedaron 5. Un número mucho menos poderoso en cuanto a talismanes. No tiene la misma energía y todo vuelve a ser improvisado. Entonces, ¿cómo lo detuvieron? Bueno, hay un elemento muy recurrente en las historias de este señor. El poder de la fe, la mente, seguridad, como quieras decirle. Para ejemplificarlo, permíteme recurrir a otro libro, Salem's Lot. El vampiro Barlow le deja en claro al sacerdote que le enfrenta que, si hubiera tenido fe, pudo haberlo derrotado, pero se desmoronó. Regresando a eso, funcionó siendo niños con un balín de plata en el que depositaron toda su fe, creando un talismán muy poderoso, y mucho después vuelve a surtir efecto. Algo que quisieron hacer en la última película, con resultados... Bueno, dejémoslo así. Hace unos minutos, describí a esta criatura como algo invencible, con demasiadas habilidades, pero al final, comprendiendo que el poder de los perdedores es demasiado fuerte, suplica por su vida. Unos simples humanos, criaturas de las que se alimentó una y otra vez, le hicieron conocer el dolor, miedo e incluso están acabando con sus huevecillos. Ben les aplasta uno por uno, aunque en la penumbra y con la presión de escapar, no estuvo seguro de haberlos exterminado por completo. ¿Pudo quedar un embrión vivo? Tal vez. La fuerza maligna que azotaba a Derry murió, y con ella muchas cosas más. La ciudad, con todo su centro hundido bajo tierra, fue despoblándose poco a poco, sin que los habitantes mostraran gran voluntad de permanecer ahí. Al no existir Pennywise, tampoco hay misión para esas 5 personas restantes que le vencieron. A los pocos días, mientras regresaban a sus hogares, todo comenzó a borrarse de nuevo, e incluso lo escrito perdía tinta, siendo el olvido un destino inevitable a la larga. Aunque fue un verano lleno de horrores, también fue una época invaluable en sus vidas, donde conocieron a sus mejores amigos, jugaron mucho, y la madurez se hizo notar cuando enfrentaron sus miedos y tormentos cotidianos. "11 páginas para analizar esta novela, y aún así siento que quedaron muchos puntos por tocar a fondo. Como dije, amo lo que hago, y por eso te agradezco el apoyo durante estos 3 años de Radio Nahual.
Ha sido un camino largo y vienen muchas cosas más. Historias de terror, el top de películas de zombies, un análisis de Leatherface, el especial del Exorcista. Todo eso y mucho más, hecho con completo amor al miedo. Te agradeceré mucho si puedes apoyarme en Ko-fi para la impresión de mis novelas. Recomienda con otros amantes de los escalofríos. Y recuerda, el terror es real y este es su hogar. Disfruta del miedo. Gracias por 3 años.